procedemos a invitar al licenciado Modesto Augusto Vargas Castillo a que suba, por favor, y nos acompañe. Don Modesto Antonio se va a encargar de dar la charla de proceso de fiscalización. Una breve reseña de don Modesto. Él es abogado por la Universidad de Costa Rica, es miembro del Colegio de Abogados de 1999 y del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales. Cursó el programa de especialización en Fiscalía Internacional de la McKenna School of Business, St. Vincent College, Pensilvania, Estados Unidos. Exfuncionario de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda. Es abogado litigante del bufete Facio y Cañas desde el 2005, además de profesor universitario. Por favor, un aplauso para don Modesto. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Bien desayunados? ¿Sí? Porque observé que ahí estaban ofreciendo desayuno, así que yo no he desayunado. Entonces tal vez ahora me apunto. No. Muchas gracias por invitarme a esta actividad que siempre es un motivo de regocijo, y pues también agradeciéndoles profundamente la oportunidad que me dan de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre temas que estoy completamente convencido de que van a ser de interés de cada uno de ustedes, ¿verdad? Básicamente porque pues en nuestros días, en nuestros tiempos, la función de fiscalización de la autoridad tributaria costarricense ha venido cambiando de manera importante, ¿verdad? Y en ese sentido pues resulta clave que todos ustedes estén enterados de las últimas tendencias, es decir, de cuál es el comportamiento de la autoridad tributaria en nuestros días respecto de la función de fiscalización, ¿verdad? Porque los tiempos han cambiado. La administración tributaria de hace 20, 30 años ya no es la misma de hoy. Y el comportamiento de los contribuyentes de cara a los procesos de fiscalización, de igual manera, no son los mismos que hace algunos años. Ha cambiado radicalmente la postura de la autoridad tributaria, sobre todo en el contexto que todos nosotros conocemos de crisis económica, de problemas de recesión económica en las cuales el país está ingresando. Y por lo tanto, la autoridad tributaria día con día está aumentando claramente la intención de recaudar más tributos, ¿verdad? Y pues si no, nada más vea usted un poco las estadísticas que tiene la Contraloría General de la República, las mismas afirmaciones que hacen los señores diputados, lo mismo que habla también la propia autoridad tributaria. Y creo que ustedes mismos están conscientes de lo que está sucediendo. Supongo que a muchos de sus clientes, en sus propias empresas, están llegando de manera, digamos, repetida, pues notificaciones de la autoridad tributaria costarricense con el fin de iniciar procedimientos de fiscalización, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, un poco la reflexión en esta mañana es darles un panorama práctico del nuevo procedimiento de fiscalización, porque recordarán ustedes que ya por el año 2012, pues mediante la ley 9069, publicada ya un 28 de septiembre, literalmente faltando el día hábil antes del cierre fiscal, se publica esta ley 9069, en la cual pues se hacen importantes reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que luego provoca también pues una derogatoria y una reforma también del aquel entonces Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, que llevó a la promulgación en abril del 2014, casi 2 años después, del Reglamento de Procedimiento Tributario, que es el que está vigente en nuestros días y sobre el cual pues vamos a estar conversando un poco en esta mañana. Por supuesto que siempre hay que hacer una nota al pie de página, además introductoria no más, en cuanto hay que estar conscientes de que también vamos a observar cómo el procedimiento tributario y la forma en la cual nos relacionamos con la fiscalización ha tenido cambios sustanciales también de cara al voto de la Sala Constitucional emitido el año pasado, que declaró inconstitucional el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Vamos a tomar en cuenta, cuando llegue el momento determinado en la presentación, de qué fue lo que provocó el voto de la Sala Constitucional al anular la posibilidad que tenía la autoridad tributaria de emitir un acto en aquel momento de liquidación de oficio, del cual seguramente, estoy seguro que alguno de ustedes recibió. Pero bueno, empecemos un poquito por hablar precisamente de que una actuación fiscalizadora, como todos ustedes saben,
Yo sé que tal vez la imagen no es totalmente clara, pero ahí se logra ver claramente una comunicación de inicio de actuación fiscalizadora de comprobación e investigación. Porque recordemos básicamente que en Costa Rica rige, para efectos, digamos, por ejemplo, el impuesto de renta, que es el que más nos llama la atención, ¿verdad? O el mismo impuesto general sobre las ventas, rige el principio de la autoliquidación tributaria. Es decir, el legislador tributario ha tomado la determinación de básicamente traspasarle al contribuyente, al obligado tributario, el cumplimiento de determinadas, digamos, deberes formales y también materiales. El legislador en ese sentido ha establecido en el caso del impuesto de renta que sea el propio contribuyente, ¿verdad? Y en eso ustedes participan de manera directa a través del ejercicio de la conciliación tributaria, a través de la única contabilidad que llevan las empresas, porque solo una, ¿eh? Pareciera que el murmullo habla por sí solo, ¿verdad? Y contabilidad, además, una contabilidad base NIF, casi NIF. Está bien, me gusta eso, nunca lo había escuchado, casi NIF. Entonces, ciertamente, a través del ejercicio de la conciliación tributaria, a través de la extracción de los datos relevantes de esa contabilidad, casi NIF, pues el contribuyente realiza su autoliquidación, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, la autoridad tributaria, dentro del plazo de la prescripción, que como ustedes saben también se vio ampliado a 4 años, dentro del plazo de la prescripción, pues claramente puede realizar una verificación de la obligación tributaria autoliquidada por el contribuyente. Y en ese sentido, pues eso se hace a través de esta comunicación de inicio de actuación fiscalizadora, que yo ahí les traje el formulario oficial, así es como se ve, por si alguno ha tenido la tremenda dicha de nunca ver ese documento, ¿verdad? Esto por lo general yo lo utilizo para enseñárselo a mis estudiantes, pero vieran que recientemente, hace un tiempo di una charla en el Colegio de Abogados sobre este tema y me resultó interesante cómo algunos de los colegas me han dicho, ¿y cómo es esa comunicación? Yo, caramba, ¿usted no la conoce? Le digo, caramba, usted dígame a dónde va, a quién le reza o qué hace. Pero ahí está. Y ustedes saben perfectamente que en esa comunicación de inicio de actuación fiscalizadora, pues a uno se le indica el sujeto pasivo o la fecha de emisión, el nombre del representante, se indica además cuál es el criterio de selección aplicado, porque eso lo vamos a ver más adelante. Recuerden que en buena teoría existe un reglamento de criterios objetivos de selección para fiscalización. Es decir, a los contribuyentes no se les elige a dedo, no se les debería elegir a dedo. ¿Así mejor? Ok. Y con ustedes la cosa es difícil. Es cierto, no se debe de elegir a dedo porque existen criterios objetivos. ¿Cuál es el primer criterio objetivo? Ser gran contribuyente, por ejemplo. Eso es ser gran contribuyente es tener una administración tributaria VIP, contrato personalizado, pero también con fiscalización personalizada, ¿verdad? Porque lo bueno también pues trae lo que no es así tan agradable. O cuando usted realiza una declaración rectificativa a la baja, es decir, cuando usted básicamente disminuye la autoliquidación original, claramente ahí tiene usted una crónica anunciada de una fiscalización, si es que la autoridad tributaria pues tiene tiempo para observar eso. O por ejemplo, cuando usted tiene, digamos, una acumulación de crédito e impuesto de venta superior a los 3 meses, ya eso llama la atención de la autoridad tributaria. ¿Cómo es eso que tanto crédito y ¿verdad? Y no hay ventas asociadas? Bueno, ¿qué pasa ahí? Vamos a ir a revisar esta empresa para ver qué pasa. Bueno, si algún día quieren ver todos los criterios, ahí están los criterios. Hoy no es nuestro tema, pero una cosa que ustedes tienen que observar, por favor, y aquí viene ya un tema práctico, yo quiero que sea práctico esto, y por eso partí de los formularios. En lugar de hablar de mucha teoría, que me encanta, pero voy a hablar un poquito de las cosas prácticas. Miren, ese formulario, usted dirá, bueno, sí, ahí está el criterio de selección utilizado. ¿Y qué? Vean. La tendencia a nivel jurisprudencial por parte del Tribunal Fiscal Administrativo y de la misma autoridad tributaria y también de algunas secciones del Tribunal Contencioso Administrativo es que la omisión o el error en la asignación del criterio de selección utilizado por la autoridad tributaria no genera una nulidad absoluta. Pongámoslo claro, ese es el criterio. Es decir, por ejemplo, si a mí, que soy profesional liberal, en el criterio de selección utilizado me pone, por ser una empresa de desarrollo tecnológico,
Evidentemente, ahí hay un claro error porque yo no me dedico al desarrollo tecnológico. Yo me dedico básicamente a litigar contra la administración tributaria, que es más entretenido. ¿Ya? Entonces, alguien diría, bueno, sí, hay un error en ese criterio objetivo de selección. Para la mayoría de la autoridad tributaria y para el Tribunal Fiscal Administrativo y para algunas secciones del contencioso, eso no genera nulidad absoluta. Sin embargo, he de advertir, para que pongan atención, que hay una tendencia, por lo menos en el Tribunal Contencioso Administrativo, en alguna sección del Tribunal Contencioso Administrativo, que ha dicho que los criterios objetivos de selección sí generan nulidad absoluta. Es decir, que eventualmente cuando un contribuyente es elegido bajo un criterio erróneo para ser fiscalizado, eso de alguna manera violenta el derecho de defensa y sobre todo más bien violenta los criterios por los cuales deberían de ser elegidos los contribuyentes. Entonces, para que lo tomen en cuenta, un tema práctico es, en buena teoría esto no afectaría, en sede administrativa siempre les van a decir no hay problema, lo corregimos o es un error, pero ese error no causa indefensión. Tomen en cuenta que por lo menos una sección del Tribunal Contencioso Administrativo ha dicho que sí genera nulidad absoluta. Entonces, por favor, fíjense cuál es el criterio que les están aplicando. Fíjense en eso, yo sé que casi nunca lo vemos, pasamos por encima. Fíjense, porque de pronto ya ahí, desde el propio inicio de la actuación fiscalizadora, ya tenemos de pronto un ingrediente que en el futuro podríamos explotar a nivel de un argumento jurídico y un argumento de defensa. Así que tomen por favor en cuenta eso. También nos van a decir cuál es el alcance de la actuación fiscalizadora de comprobación e investigación, nos van a decir cuál es el impuesto, cuál es el periodo fiscal. Recuerden obviamente que la autoridad tributaria puede ampliar, obviamente cuando ya la autoridad tributaria empieza a hacer la fiscalización y de pronto le va llamando la atención algunos requerimientos de respuestas que ustedes van dando o va revisando la contabilidad y por ahí se le van despertando lucecitas rojas por todo lado. Pues dice, yo quisiera ver los siguientes periodos fiscales o los anteriores, obviamente aquellos que no estén prescritos. Pero en ese sentido entonces, recuerden que la autoridad tributaria puede ampliar. Entonces ahí va a estar básicamente la ampliación de la fiscalización. Pero ojo, recuerden siempre algo, todo lo que la autoridad tributaria tenga que ver con ustedes en una fiscalización, lo tiene que hacer por medio de una notificación. No es que el auditor tributario llega a usted y le dice, mira, vos puedes traerme también los balances y los estados financieros y todo del periodo anterior para echarles una miradita y para ver, porque tengo curiosidad, quisiera ver si este comportamiento, quisiera ver si esta cuenta por cobrar a socios, para que se den cuenta que yo sé del asunto. ¿Desde dónde se viene arrastrando? O sea, ¿cómo viene ese comportamiento? Porque de pronto es un comportamiento que se viene haciendo ya desde hace periodos fiscales atrás, ustedes dirán. Entonces, perfectamente lo puede hacer. O sea, la autoridad tributaria puede ampliar su actuación fiscalizadora. Pero ojo, tiene que estar debidamente notificada. Y ojo, desde el momento en que les dan a ustedes la ampliación, desde que notifican la ampliación, les tienen que conceder un plazo para que cumplan con los requerimientos de información relacionados con el periodo que está siendo ampliado. De nuevo, desde el momento que ustedes les notifican la ampliación, en ese mismo acto se le tiene que conceder el mismo plazo que se le concedió en la original para aportar la documentación referida a los periodos que están siendo ampliados o adicionados a la actuación fiscalizadora. No es que en cuestión de 24 horas o démelos ya, no. Tiene que estar debidamente notificado, tiene que darme un plazo, casi como lo hizo, es más, idéntico como lo hizo en la primera oportunidad. Son pequeños detalles que ustedes tienen que ir como contadores porque, seamos claros, ustedes son básicamente los que se enfrentan en la mayoría de las ocasiones al auditor fiscal, ¿cierto? ¿Verdad? Ustedes son ahí la carne cañón, porque los ponen al frente ahí el gerente financiero o el gerente administrativo o general de la empresa le dice, tome, ahí está usted, vaya, agárrese usted con eso, ¿verdad? Ve a ver qué hace. Y entonces hay que estar claro de estos detalles para que ustedes entonces sepan tener una relación adecuada, pero también, vamos a ver, cordial, porque ahora les voy a hablar del cambio del paradigma en el enfrentamiento de la fiscalización, pero también hay que tomar en cuenta que a pesar de que uno tiene que ser colaborativo, también tiene que ser firme cuando en relación con los derechos del contribuyente estamos hablando. Bueno, ahí está ese acto entonces donde se habla de las consecuencias del inicio de la actuación fiscalizadora. Aquí viene otro tema importante que lo voy a hablar ahorita más adelante. Recuerden que cuando se les notifica este inicio de actuación fiscalizadora,
se da un efecto muy importante y es la interrupción de la prescripción. Se interrumpe la prescripción, es decir, la prescripción vuelve a correr. Y recuerden algo importante, a partir ya de este periodo fiscal, las reglas de prescripción en Costa Rica cambiaron, por lo menos en relación con el cómputo de la prescripción. Porque antes de la reforma operada ahora en diciembre del año pasado por la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, en diciembre del 2016, la prescripción se computaba de la siguiente forma. Siempre se computaba que era a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a la fecha de pago. Así se contaba la prescripción. Pero a partir de la reforma del año pasado, es decir, ya para este periodo fiscal, ¿verdad? Básicamente, aunque ya estaba corriendo el periodo fiscal 2017, y hay toda una interpretación, que vamos a ver cómo lo trata tributación, no ha emitido criterio, el periodo de prescripción se cuenta a partir del primer día del mes calendario siguiente. Ya no es ahora a partir del 1 de enero del año calendario siguiente, ahora es a partir del primer día del mes calendario siguiente a la fecha de pago. Esto es bueno, sobre todo para aquellos contribuyentes que tienen periodo fiscal especial, porque son gente que tiene cierre fiscal a 31 de diciembre y que por lo general entonces tenían que pagar 15 de marzo. ¿Se acuerdan? Y por lo tanto entonces con la regla anterior la prescripción de aquellos que pagaban 15 de marzo empezaba a correr hasta el 1 de enero del año calendario siguiente. O sea, usted le estaba regalando 9 meses aproximadamente de prescripción a la autoridad tributaria para que lo revisara. Entonces esa desigualdad o ese beneficio impropio que se le está dando a la autoridad tributaria es corregido a través de esta regla. No me meto más ahí, pero continúo. Entonces, ahí le hablan a ustedes de todos los derechos y todos los derechos del contribuyente. Voy a ir un poquito más rápido porque tengo bastantes filminas que mostrarles y tengo además una hora para exponer, entonces voy a ir un poquito más rápido. Ahí está la comunicación de ampliación de la actuación fiscalizadora, ¿ven? Así es como se notifica, es un formulario específico en el cual se comunica la ampliación, es lo mismo que en el caso anterior. Y ahora sí, hablemos un poquito de la auditoría fiscal y del procedimiento de fiscalización. Obviamente sabemos que la auditoría fiscal puede tener un alcance total o parcial, es decir, la autoridad tributaria recuerde que ya tiene algunos elementos que vienen siendo conformados a partir del examen de información de terceros y del propio contribuyente. O sea, cuando a ustedes ya les llegan con una fiscalización, ya la autoridad tributaria, la administración tributaria costarricense ha realizado un trabajo previo, ha hecho una investigación previa. ¿Que se basa en qué? Básicamente en la propia declaración del contribuyente y obviamente también en la información de terceros proveniente, por ejemplo, del formulario de 151, ¿verdad? O de requerimientos individualizados de información a terceros. Porque recuerden una cosa, y aquí hago un comercial. La autoridad tributaria puede solicitar información de trascendencia tributaria a cualquier obligado tributario, aunque no se esté en medio de un proceso de fiscalización. ¿Estamos? Eso es claro, porque por ahí he escuchado de pronto algún comentario, no, mire, pero es que yo no tengo por qué contestar eso porque a mí no me están fiscalizando, no, pero claramente el artículo 103, 104, 105 y 106 del Código Tributario, en esos artículos del Código Tributario, desde el 103 hasta el 106, claramente se establecen las potestades de la administración tributaria para solicitar información a los obligados tributarios, sean estos contribuyentes o sean estos terceros. Siempre y cuando estemos hablando de información que se llama de trascendencia tributaria, que es la información que es, como dice ahora el artículo 106, previsiblemente pertinente para efectos tributarios. Y ese concepto de previsiblemente pertinente para efectos tributarios es un concepto bastante abierto que lo que quiere decir básicamente es que es toda aquella información que sea necesaria para la aplicación de los tributos, ¿verdad? Por eso entonces el tema que a mí me pregunten cuál es mi estado civil de pronto no es un tema relevante a nivel fiscal, ¿ya? Casado 20 veces, no, eso no importa, ¿ya? Reincidente se llama eso. No hablemos de eso, me desconcentro. Entonces,
El alcance puede ser total o parcial. Eso está en el artículo 141 del Reglamento de Procedimiento Tributario. Estas filminas que van a quedar con ustedes, ahí está cuando dice RPT, es el Reglamento de Procedimiento Tributario. Entonces, obviamente que la conclusión de las actuaciones tiene como efecto, claramente, como dice ahí, la conformidad definitiva de la DGT sobre los tributos y periodos revisados. Importante, porque recuerden una cosa, cuando la administración tributaria finaliza con su etapa de fiscalización, cuando se finaliza la etapa de fiscalización y se llegan a determinados ajustes o no, porque puede ser perfectamente que la auditoría fiscal llegue a un monto a pagar cero. Yo tengo, vean, todos los años que tengo de estar en esto, tengo 2 casos en los cuales eso pasó. Ahí los tengo enmarcados y todo en la oficina, porque son una rareza, hay que ponerlos en un museo, pero bueno. Existen por lo menos 2 casos en los cuales el ajuste ha sido cero. El artículo 123, párrafo segundo, última línea prácticamente del Código Tributario, dice que la conclusión de las actuaciones fiscalizadoras tiene que llevar como consecuencia a la determinación de una cuota tributaria adicional a pagar por parte del contribuyente, o, y esa o es excluyente, establece esta hipótesis de los 2 casos que yo les dije, o determinar una diferencia a favor del contribuyente con la respectiva devolución de oficio. Llévense esa imagen y se la sueñan en la noche. Pero está en el ordenamiento jurídico, gente. Ahí está en la ley. ¿Ah? Para que vean ustedes que la materia tributaria es graciosa. Y dice, pues tan aburrida, ¿no? Es lindísima. Graciosa. ¿Dónde se realizan las fiscalizaciones? Obviamente, donde se realizan las actividades económicas, donde está la gestión administrativa, y como segunda opción, en la propia administración. Sí, ciertamente es bastante raro que la fiscalización se lleve a cabo en la administración, aunque ahora, con la tecnología, una tendencia que he visto que viene en aumento es que la autoridad tributaria a usted le solicita la información, casi se la manda, le dice póngame todo en una llave malla o mándamela por correo electrónico, y usted los ve que se aparecen nada más para notificar la primera y el último acto, y el resto del tiempo, los meses que pasaron, usted no los vio, porque la tecnología está permitiendo eso, ¿verdad? Pero buena teoría es en el lugar donde se realizan las actividades económicas. Vean, eso es importante porque yo estoy convencido, en muchos de los casos que he visto, el problema que se ha dado con la auditoría fiscal es que muchas veces no termina de entender cuáles son los giros empresariales, no logra entender cuál es la dinámica particular de cada negocio, porque dígame usted, cada negocio tiene sus particularidades, sobre todo cuando hablamos de negocios donde hay procesos productivos, tienen sus propias particularidades, y muchas veces he identificado falencias en las auditorías fiscales precisamente porque el auditor no ha ido a ver cómo se comporta la empresa, cómo funciona, cómo se hace. Y también a veces he sentido, y eso lo voy a reflexionar al final, que también a veces los interlocutores, la contraparte de la autoridad tributaria en la empresa, pues tampoco están muy interesados en explicarle al auditor. Y honestamente he sentido que eso ha sido un grave error, que ahora lo voy a comentar como reflexión final, ¿verdad? Pero bueno, ¿dónde se realiza eso? Ya lo vimos ahí. ¿Cómo se inicia? Mediante esa comunicación. Ya hablamos del criterio de selección. Por favor, revisen el artículo 139 del Reglamento de Procedimiento Tributario. Ahí no me voy a quedar. Ya vimos que interrumpe la prescripción. Ya es un tema que ha sido claramente definido. Ya hablamos de que la falta de criterio de selección no causa nulidad absoluta. Ya se lo dije. Ahí hay un fallo del 2007 del Tribunal Contencioso que ha dicho que el error en el criterio de selección no genera nulidad absoluta, pero ya les digo, esa tendencia del 2007 se ha venido revirtiendo en los últimos 3 años, entonces hay que ponerle atención, no hay que tirar la toalla para revisar ese tema. Y recordemos que cada auditor, ya lo he dicho, realiza como un trabajo previo, porque recuerden que la auditoría fiscal a nivel tributario pues se hace con base en un plan de auditoría, es decir, la auditoría fiscal no es más que una auditoría como cualquier otra. En buena teoría, y es una cosa que ahora estamos nosotros, ahí en el despacho estamos defendiendo, y el Tribunal Fiscal Administrativo todavía no lo ha dicho, pero nosotros siempre hemos partido del hecho de que la auditoría fiscal también está sujeta a las exigencias propiamente de las NIAS. O sea, una auditoría fiscal debería de cumplir con las normas internacionales de auditoría. Eso es un argumento innovador
que estamos experimentando en el Tribunal Fiscal Administrativo. Ya llevamos como 2 años esperando la sentencia, no llega todavía, lo cual es normal para que sepan. Entonces, vamos a ver si efectivamente se cumple, porque les cuento, hay muchas hojas de trabajo. Cuando ustedes revisan las hojas de trabajo, hay muchas que realmente tienen algunos problemas importantes que incumplen con las normas internacionales de auditoría. Así que yo les diría, por favor, que revisen, una vez que ya tienen el expediente de fiscalización completo, usted como contador, conocedor de las mías, va a examinar si efectivamente esas hojas de trabajo cumplen con las normas internacionales de auditoría. Porque a veces yo me he encontrado con casos, y eso que soy abogado, bueno, pues ya uno se hace medio contador y ustedes se hacen medios abogados, y ahí hay una cosa muy extraña, ¿eh? Se hace uno como un Frankenstein en esta cuestión, ¿verdad? Es un poco raro, un bicho raro. Los que estamos en materia tributaria somos bichos raros. Entonces, ya más o menos uno va viendo, va siguiendo las marcas de auditoría y uno va viendo, mira, ¿de dónde sacó esto? ¿Dónde lo sacó? Pero de pronto yo siempre he llegado a callejones sin salida, donde me encuentro que el auditor hizo un cuadro, digo yo, ¿de dónde sacó este número? ¿Cómo hizo este cálculo? Y yo me pongo a ver, hoja tal, me voy a la hoja tal, y yo, pero aquí está, es una hoja que el contribuyente dio, pero ¿cómo sacó el cálculo? ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde deriva esta información? Y a veces llega uno a muchos callejones sin salida en las hojas de trabajo. Eso es violatorio del derecho de defensa. Es una violación directa al derecho de defensa de cualquier contribuyente. Porque recuerden que el derecho de defensa es el ejercicio propio de cómo yo voy a poder defenderme o establecer alegatos de defensa contra un argumento de la administración que tengo que tener claro. Lo primero que yo tengo que hacer para poder defenderme es saber de qué me estoy defendiendo. Porque si no... Y el problema es que muchas veces cuando yo veo las hojas de auditoría, sencillamente a veces no entiendo de dónde salieron los números, de dónde salieron básicamente esas conclusiones que llega la auditoría fiscal. Entonces, señores, hay que estar atento a las hojas de trabajo. Yo siempre he dicho, las hojas de trabajo son, ¿verdad?, un rico panal para poder extraer argumentos de defensa en un caso. Ok, listo. Entonces, la auditoría maneja objetivos, áreas de riesgo. ¿Y dónde están las áreas de riesgo? Gente, en que ustedes con la información que le han ido dando a la administración tributaria, pues ella va viendo simplemente que hay ciertas cuentas contables que resultan llamativas. Es un tema simplemente de observación. Ya eso lo vimos, la ampliación de las actuaciones, el tiempo para iniciar la actuación. Vean, esto es importante, gente, se los quiero compartir, porque es un argumento muy importante. Desde el momento en que a mí me notifican el inicio de la actuación fiscalizadora, el auditor tiene 1 mes para llegar. Artículo 53, inciso A del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Es lo que yo llamo la píldora del mes y la píldora de los 2 meses. ¿Por qué? Porque esta gente tiene 1 mes para llegar. Porque si no llega dentro del mes luego de la notificación del inicio de la actuación fiscalizadora, no se da el efecto interruptor de la prescripción, es decir, la prescripción sigue corriendo. Y ojo, eso puede resultar en ganar un caso. Se los digo por experiencia. Ya hemos ganado casos utilizando ese argumento. Entonces, por eso yo digo, hay que llevar hasta una bitácora del auditor, cuándo llega, cuándo se fue, cuándo vino. ¿Por qué? Porque hay otra regla, la píldora de los 2 meses, del mismo 53, inciso A, en la última parte, ese inciso, que llega y dice que también no se da el efecto interruptor de la prescripción cuando el auditor, una vez que ha llegado, suspende sin justificación, ojo, sin notificación, la actuación fiscalizadora por un plazo de 2 meses o más. Entonces, los 2 meses también son importantísimos. ¿Y cuál es la prueba objetiva de los 2 meses? El expediente administrativo, las hojas de trabajo del auditor. Ahí es cuando yo veo fechas. Yo a veces pongo a mis asistentes a que simplemente me digan de folio a folio, de grupo de folios a folio, o sea, dígame cuántos meses hay de cada uno. Y cuando veo huecos de 2 meses, ok, ahí está el argumento. Si no hay justificación, porque ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad tributaria? Si quiere suspender la actuación, es decir, si quiere desaparecer, porque tiene que ir a pedir información a un tercero, porque tiene que ir a aduanas, porque lo que sea, tiene que notificarme. Y tiene que decirme, vea señor, empresa, aquí está, suspendo la actuación fiscalizadora el día de hoy y la reanudo el día tal, porque tengo que conseguir información de un tercero. Pues ahí sí,
ahí es válida la interrupción, ahí es válida la suspensión. Pero cuando yo no logro identificar esos actos de suspensión, empieza la María a correr la cuenta regresiva de los 2 meses. Entonces, ojo, porque eso es muy importante, eso es muy importante. Precisamente por esto que está acá, hay una sentencia, que ahora la vamos a ver, del año 2013, que ya fue confirmada por sala primera, que es la sala tributaria de la Corte Suprema de Justicia, que ha venido a confirmar esta teoría de los 2 meses. ¿Cuál teoría? La norma jurídica de los 2 meses. Entonces vean, señores y señoras, hay que poner atención a las interrupciones, a las suspensiones injustificadas de la auditoría, de la fiscalización. Eso es un elemento súper práctico, tómenlo en cuenta. Ahí puede estar ganar o perder un caso, en algo tan sencillo como eso. Bueno, voy avanzando más. Ya eso lo vi. Ahí está la famosa cláusula de los 2 meses. Ahí en la Firmina se explica todo con mucha claridad, así que ahí les va a quedar eso un poquito. Ahí hay un caso concreto, me acuerdo, que duró más de un año, duró 15 meses suspendida la auditoría, porque andaba buscando información de terceros, en Marte seguro. $15 meses, o sea, es que obviamente no hay justificación. Esta norma lo que hace es proteger al contribuyente, obviamente, de las tardanzas y las inercias injustificadas del ejercicio de la auditoría. Recuerden, hay un principio, ustedes lo saben de memoria, hay un principio de auditoría, es que la auditoría tiene que ser continua, el principio de continuidad. Debe de iniciarse y debe de terminarse con las etapas que están predestinadas al cumplimiento de la auditoría, pero a veces no se da. Entonces tomen nota, por favor, de eso. Vean esta filmina, esta es la sentencia del tribunal que les dije, de la 38-2013 de la sección 8ª del Tribunal Contencioso Administrativo. Gente, tomen nota de esa sentencia, porque vean lo que dicen los hechos probados de esa sentencia. No probó la administración tributaria dentro del proceso de fiscalización que hubiera informado al contribuyente que estaba llevando a cabo actuaciones ante terceros a los efectos de obtener información de trascendencia tributaria para la determinación de su obligación, ni que iba a suspender por un plazo de tiempo la actuación fiscalizadora. Eso lo tuvo como un hecho no probado, es decir, para el tribunal no se pudo probar, no había prueba en los autos del expediente de que tributación era notificado que iba a suspender, que estaba haciendo algo con otro. Hubo una tesis del tribunal que decía por ahí, del tribunal fiscal, que decía, no, es que el auditor está trabajando en el escritorio con la información que ya tiene. Sí, pero eso no es una causal jurídica, eso es un acto de fe. Que está trabajando, eso no es una forma de decir las cosas. No, hay que probarlo. Y ahí está la sentencia, ahí lo que dice es, en esa sentencia, no se las voy a leer, claramente el Tribunal Contencioso dice, señores, yo identifico que del 14 de noviembre del 2003 al 6 de febrero del 2004 se dieron más de 2 meses en los cuales pasó interrumpida o suspendida la fiscalización sin que el auditor hubiera avisado por qué la estaba suspendiendo. Y por lo tanto se declara con lugar la demanda y se anula todo lo que hizo tributación. Vean ustedes la importancia de la letra menuda y pequeña que hay que llevar en materia de fiscalización. ¿Estamos? Es un consejo invaluable, invaluable. Si ustedes le sacan punta a esto, pueden tener realmente resultados muy interesantes. La materia tributaria es el mundo de los detalles, es de estar fijándose en cada detallito, eso es muy, muy importante. Continúo, ya eso lo dije. Estoy resumiendo todo lo que se ha dicho porque para que usted lo tome en cuenta, pero esto sí me interesa hablarlo. Vean. Otro punto importante que tienen que tomar en cuenta en las fiscalizaciones, gente, es la presentación de declaraciones rectificativas. El artículo 130 del Código Tributario establece la posibilidad al contribuyente de que presente una declaración rectificativa, es decir, una declaración que sustituya a una declaración autoliquidativa original, ¿cierto? Yo puedo rectificar. Obviamente la rectificativa tiene su precio. Cuando yo rectifico, otra vez interrumpo la prescripción, ¿verdad? Pero ojo ahí. Hay otro tema que es el que más me interesa en este momento. En el año 2012, las reglas de presentación de una declaración rectificativa en un proceso de fiscalización cambiaron en el 2012. Porque antes de la reforma de la 9069 en el 2012, cuando ya se iniciaba la fiscalización, la auditoría, y el contribuyente llegaba con una declaración rectificativa porque por ahí
en medio, ya sabiendo que estaba en media auditoría, en media fiscalización, de pronto por ahí se despertaban una noche diciendo, ay Dios mío, mira, me pasé un gasto deducible que no era. Y llega y dice, no, mejor voy a rectificar y voy a quitar el gasto deducible porque ahí está el auditor fiscal y me parece que de pronto cuando me pida la información sobre ese gasto deducible, de pronto no la voy a tener, no va a tener justificación y ya saben ustedes el final de la historia. Lo que pasaba en esa época era que simplemente el contribuyente presentaba la rectificativa y entonces esa rectificativa tenía carácter autoliquidativo y por lo tanto el auditor tenía que empezar a trabajar sobre esa rectificativa que usted le estaba presentando, que ya tenía expresado obviamente el deseo de sus sueños. ¿Cuál era la intención, gente? Obviamente la intención era que como ya se sabía que lo que iba a pasar, cuando llegara la auditoría dijo, no encontré ningún ajuste porque lo hice con base en la rectificativa y además entonces por lo tanto no hay sanción. Un poco el efecto era evitar la sanción. Eso se acabó. En el 2012 con la 9069 se modifica el 130 del Código Tributario y ahora se dice, número 1, que no es posible presentar declaraciones rectificativas cuando ya empezó la fiscalización. Esa es la regla. O sea, ya presentar una rectificativa cuando ya inició la fiscalización no tiene efecto autoliquidativo. Pero, sin embargo, la norma del 130 dice, establece una excepción a esto que acabo de decir, al decir, bueno, no tiene carácter autoliquidativo, es decir, el auditor seguirá trabajando con la declaración original. Pero esta rectificativa se tendrá por una petición. Es una petición. Entonces ahora la rectificativa cuando ha iniciado fiscalización tiene carácter de petición. ¿Y quién va a resolver la petición? El auditor. Él. ¿Cuándo? Cuando finalice la fiscalización. Va a decir, ¿le acepto o no le acepto la petición? Porque lo que pasa aquí es que entonces ahí el tema de la sanción va a ser inevitable si hay ajuste tributario, porque ya no lograste corregir el incumplimiento a través de la rectificativa, porque ya se mantiene durante todo el proceso de fiscalización. ¿Estamos claros? Eso es un ingrediente que hay que tomar muy en cuenta porque es una innovación. ¿Qué aspectos comprende la auditoría? Y aquí voy a ir rápidamente. Obviamente realizar el examen de los comprobantes, los libros, los registros, los sistemas, programas, archivos, contabilidad manual, mecánica, computarizada, es decir, ustedes saben que hay que entregarles todo, ¿verdad? Alma y vida prácticamente para que ellos vean todo lo que está ahí registrado en la contabilidad. Contabilidad base NIF, que tiene que estar hermosamente bien presentada, ordenada, ¿verdad? Y yo se la tengo que entregar. Obviamente también los artículos relacionados con soporte de información contable han sido alterados o modificados, sobre todo el artículo 123, también, bueno, artículo 126, 127 y siguientes del Código Tributario, al indicar que la autoridad tributaria puede exigir la información contable en formatos determinados, un formato Excel, en un formato que ella, es más, hasta ahora la autoridad tributaria, una cosa que les voy a contar, le pide a usted la información en un formato que ella misma a usted le da. Ellos le dicen a usted, mónteme la información así. Y de eso voy a hablar ahorita. Porque ahí me parece que hay todo un tema, a veces con los plazos que da para poder entregar la información en la auditoría. Y eso ya casi voy a entrar. Va a poder revisar las declaraciones del sujeto, la contabilidad del sujeto, obviamente, esa contabilidad tiene que estar perfecta. Tiene que hablar de los datos antecedentes, de otras personas o entidades que afecten al sujeto pasivo, las copias de soporte magnético. Esto es importantísimo y muy interesante, nunca lo he visto que lo hagan. Verificar las cantidades, calidades y valores de bienes, confeccionar inventarios. Levántame la mano, ¿quién ha visto un auditor fiscal haciendo un inventario? Gracias. Ahora hablamos para que me digan los detalles. En Limón, caramba. En el 91, con razón, es un caso histórico. Sin duda. Y se puso a hacer el inventario. Llegaron con una cuadrilla, no, eso es algo extrañísimo. Está bien, no, muy interesante, primera vez que lo escucho. Les digo por qué, porque muchas veces he encontrado que el auditor, cuando uno llega, a veces los auditores llegan y dicen, bueno, cuestiono el inventario, hacen un cuestionamiento del inventario.
y lo cuestionan simplemente. ¿Por qué? Porque no le cierra con a veces la misma contabilidad tiene ahí problemitas que hacen que haya diferencias en la cuenta de inventario, el manejo del inventario. Pero a veces uno les dice, ven, pero si usted tiene alguna duda con el inventario, aquí está mi explicación. La explicación es la siguiente. Y ellos dicen, no, porque realmente no corresponde a la contabilidad. Bueno, pero entonces haga usted, si usted quiere, lo que yo estoy haciendo, verifíquelo, vaya. No, ¿qué es la respuesta? Yo no soy el contribuyente y yo no tengo por qué andar haciéndole el inventario a usted. Yo no tengo por qué andar verificando nada. Mentira. Ellos tienen que confeccionar inventarios cuando sea necesario para efectos de verificar un elemento sustancial en la determinación del costo de ventas, por ejemplo. Entonces sí tienen que hacerlo. Otra cosa es que a veces no tengan tiempo o no quieran. Eso es distinto. Pero sí tienen que hacerlo. Además, esto que estoy sacando aquí es eso está en el reglamento de procedimiento tributario. Esto está en el reglamento, o sea, esto no es una instrucción, no es algo que me estoy inventando, está en el reglamento de procedimiento tributario y por lo tanto puede ser invocado por el contribuyente. Verificar en todas sus etapas el proceso de producción, comercialización de bienes y servicios. Esta es otra cosa, lo que les decía ahora. Hay muchos auditores que no llegan, que no ven los procesos de producción. Recuerdo un caso, que ahora por cierto está en casación, muy interesante, de una empresa productora de productos alimentarios, donde tributación entró a cuestionar el tema del crédito de impuesto de ventas en los empaques y envases, que es un temita ahí que ha tenido sus dimes y que diré, ¿verdad? Es un tema bien controversial. La tesis de la administración en el año 2004, en una directriz que sacó, era que los empaques y los envases, por una sentencia de la Sala Primera del año 2000, la 19 del año 2000 de la Sala Primera, decía que los empaques y los envases, usted no podía aplicarse el crédito porque estos no se incorporaban al producto y además porque no participaban, dijo en aquel momento, en el proceso de producción, dijo tributación en aquella famosa directriz 04 del año 2004. Entonces me acuerdo que en un caso llegó el auditor, notificó, pero todo lo hizo como a control remoto, igual, pedía la información y cuando llega el tema de los empaques y envases, rechaza el crédito de impuesto de ventas de los empaques y envases porque dice no forman parte del proceso de producción, eso pertenece a la etapa de comercialización y por lo tanto se rechaza 300 y pico de millones, me acuerdo que eran, de crédito fiscal. Entonces una pregunta que yo le hice en su momento al contador y al gerente financiero, yo le dije, ok, eso es cierto, los empaques y los envases no pertenecen al proceso de producción. Y me dijeron ellos, y pues sí, ajá, bien. Bueno, yo quiero que usted me lleve a ver el proceso de producción, yo quiero verlo. Entonces me llevaron y me invitaron a ver el proceso de producción, me hicieron poner una vaina de esas, una caifa Yo no sé, pues ¿para qué? Es que me acuerdo de esas cosas, son anécdotas. Bueno, me hicieron ponerme, no hubo forma. Y ya yo veo el proceso de producción y veo que aquí está la materia prima, que era una planta enorme, con una sola máquina enorme, y para no cansarles con el cuento, el producto alimentario caía como por un tipo de tolva, una tolva, y aquí había una máquina que tenía una bobina enorme con el empaque, con el plástico, y aquí mismo se formaba el empaque, pasaba por la tolva, caía el producto, cerraba, cortaba y tiraba de una vez. La misma máquina hacía todo, es decir, sí estaba dentro del proceso de producción. Inmediatamente le pregunté yo a ellos, dígame una cosa, ¿vino el auditor a ver la máquina? No, nunca vino. Listo. El reglamento dice que hay que verificar en todas sus etapas el proceso de producción. Utilizamos ese argumento, tributación lo rechazó, pero lo llevamos al contencioso y el contencioso lo aceptó. Dijo, efectivamente, usted no podía rechazar ese empaque por ese tema, ¿verdad? Entonces, vea qué interesante. Vea que son cosas muy prácticas que se dan en el proceso de producción. Hasta eso, están obligados a ir a ver los procesos de producción para entender lo que yo les dije, la realidad de las cosas. Ahora más adelante yo les voy a decir un poquito lo que es mi impresión de estas reflexiones. Ya voy a ir cerrando porque ya me pusieron allá el anuncio de los 15 minutos, así que voy a ir rápidamente cerrando este tema. Porque si no, aquí nos dan las 2 de la tarde, las 3. A mí me encanta esta cuestión. Entonces miren, voy a ir cerrando lo siguiente. Ahí están todos los aspectos que tiene que realizar una auditoría fiscal. Pero llega el momento entonces
a esto también, realizar mediciones o tomas de muestras, así como fotografías, realizar croquis o planos. Vea, me acordé de algo, ni modo, se los tengo que decir. Es un caso muy interesante. Los auditores son auditores, no son ingenieros civiles, a no ser que les demuestren que son ingenieros civiles. Me acuerdo el caso de un auditor, muy reciente, por cierto, ese caso, que le rechazó a un médico, porque el médico le dijo que tenía, estaba aplicando una deducción parcial de los gastos financieros relacionados con la construcción de la casa. Entonces le dijo, rechazo los gastos financieros, los intereses, porque eso no está de ninguna manera conectado a la generación de ingresos grabables usted como médico. Entonces el médico le dijo, pero es que si yo atiendo en la casa, yo tengo un consultorio chiquitito en la casa tengo ahí, o si quieres te va, y entonces efectivamente yo le recomendé, mira, lleva a la señora, lo mismo del proceso productivo, llévatela para que vea que vos en la casa atendés, y que ahí hay un baño, que ahí él tiene como una bodega donde están todos los medicamentos que le dan la gente, los farmacéuticos, que son los que le da a los pacientes, ¿verdad? Como sea, y ve que también hay una sala de eso. Entonces, lo que la señora dijo es, sí, mira, efectivamente, bueno, hagamos una cosa, tráigame un metro, tráigame una cinta métrica. Y la auditora fue la que empezó a tomar medidas, parecía un tráfico. Y tomó las medidas y ella misma dijo, el área aquí es de tanto, y por lo tanto entonces sacó una proporción del área en relación con los intereses. Bueno, es fantástico, y le digo yo entonces, muy interesante, está bien. Entonces un argumento que hicimos en su momento fue decirle, bueno, vamos a ver si es cierto, llamemos a un ingeniero para que haga exactamente lo mismo que hizo la señora. El ingeniero obviamente lo hizo, pero no era tan fácil como agarrar metros lineales o una cinta métrica y más o menos ahí a ojo de buen cubero sacar medidas y sacar un área y más o menos asignarlo. No, el ingeniero determinó que eran más los metros cuadrados. Se presentó ese dictamen y se le dijo, para comenzar, con todo respeto, usted no es competente para eso. Zapatero a tu zapato, nada. O ese dicho. Cada quien con lo suyo. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho ella? Bueno, haber pedido, dado que Hacienda tiene ingenieros, haber solicitado que hicieran un avalúo y que dijeran cuánto corresponde al área, no sacarlo ella. Es que me acordé cuando decía ahí, realizar croquis. Porque eso fue lo que hizo, un croquis. Y además dibujaba feísimo. Digo, recabar información de los trabajadores. Vea, esto es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Recomendación en una fiscalización. Gente, cuando la administración tributaria realiza una fiscalización, solo tiene que haber un interlocutor, una contraparte. Solo una persona abre la boca en la empresa. Porque yo les puedo dar testimonio de lo que pasa cuando hay 2 o 3 bocas abriendo la bocota. Se imaginarán ustedes. Y fulanito viene todos los días a trabajar aquí, el gerente tal, sí. Él viene todos los días, de 8 a 5, Le pregunta al otro, no, él nunca viene. Entonces lo importante es establecer un solo canal de comunicación. Uno cuando le llega al auditor le dice, vea, muchas gracias por venir, aquí estamos, pero fulanito de tal, por favor, todas las consultas con fulanito, todos los requerimientos con fulanito, y él es el que le va a contestar. Y de informar a quien haya que informar, de decirle, mira, si te preguntan algo, decirle, mira, hay que preguntarle, voy a decirle a fulanito para que él te ayude con ese tema. Con mucho gusto, pero te vamos a ayudar, pero tratar de evitar siempre el problema del manejo de la información, que puede ser muy, muy perjudicial, sobre todo cuando hay gente que habla de lo que no sabe. Dígame que no, en las empresas hay mucha gente así. Sí, claro, eso pasa así, y no saben nada. Termina uno hundido literalmente por algo así. Bueno, sigo, voy a ir más rápido. Terminan la fiscalización. Pero aquí hay algo importante antes de que finalice. Gente, el tema de los requerimientos de información, no quiero que se me vaya eso, antes de terminar. Lo que les decía ahora, muchas veces la administración tributaria te hace un requerimiento de información y te dice, le doy 3 días para que usted me entregue la información en este formato Excel. Y de pronto ese formato, que no es ni Excel, es un formato que ellos te dan, con las columnas que quieren y los datos y todo lo que quieren, es decir, yo siempre he dicho, se ha invertido el paradigma de la fiscalización. Ahora uno le hace las hojas de trabajo a la auditoría.
Entonces, el tema es lo siguiente, te dan 3 días y a veces el software que yo tengo en la empresa no me va a tirar jamás un reporte o algo que yo necesite para armar eso de manera automatizada, sino que lo que va a tener que hacer en muchos casos es armar el reporte a pie. Y 3 días, pero ni 24 horas al día me alcanza. Y me dan 3 días, so pena de una sanción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo siguiente, o por lo menos una recomendación para discutir en esos casos. Número 1, tratar de negociar con el auditor para decirle, mira, me acuerdo de un caso en el cual era un tema de un inventario, unas cosas ahí, le digo yo, son más o menos 1500 ítems que hay que procesar, que hay que sacar la información y montarla en lo que usted quiere, y eso tengo que sacarlo de 3 bases de datos que yo tengo. Caramba, yo aunque ponga todo el departamento de contabilidad a hacer eso, voy a tardarme, no duro los 3 días, voy a tardar más, hágame una prórroga. Bueno, y ahí viene el tema de las prórrogas. El artículo 147 del reglamento de procedimiento tributario establece que en la fase de fiscalización se tienen 3 días para entregar la información. Sin embargo, dice que esos 3 días pueden ser prorrogados, ¿verdad? Con la debida justificación. Obviamente ustedes, recomendación número 1, no pidan prórrogas. Traten de no pedir prórrogas, traten de matarse para tratar de cumplir con los plazos. ¿Por qué? Porque las prórrogas son facultativas y la administración puede decir, no le doy la prórroga. Y ya se quedó usted con un problema porque no entregó la información, pero sobre todo porque ya inicia un procedimiento sancionador. Entonces, la regla es, no pida prórrogas. Ahora, si ya es imposible, solicite la prórroga, pero con base en lo siguiente. Mire, el artículo 47 del mismo reglamento de procedimiento tributario establece, el mismo 47 del reglamento de procedimiento tributario, establece que los funcionarios que realizan control tributario intensivo y extensivo, o sea, control tributario en general, los que fiscalizan, pueden realizar requerimientos de información y da un plazo de ¿cuánto? De 10 días, no de 3. Y además dice que el plazo puede ser ampliado en casos de alta complejidad hasta 20 días. Esa norma está dentro de las disposiciones generales. Tributación te dice, no, pero es que esa norma a mí no me aplica en fiscalización. Yo le digo, no, sí, porque dice que los funcionarios de control tributario, y la norma del 147 que habla de los 3 días está dentro del control tributario intensivo. Así que esta norma que es general aplica a esa. Y además hay un concepto fundamental, artículo 169 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Dice que la administración tiene que actuar conforme a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Entonces es obvio, yo le tengo que decir, mire, es obvio que usted me está dando 3 días para montarle 1500 ítems, un detalle que yo tengo que extraer de 3 bases de datos, que aunque ponga todo el departamento contable no lo voy a lograr. Y recuerde que hay un concepto fundamental, es la idoneidad, es decir, la actuación tributaria tiene que ser idónea para alcanzar el fin. ¿Cuál es el fin? Obtener información del contribuyente. Y muchas veces por un tema puramente formal, a veces se elimina esa posibilidad o se cercena esa posibilidad del contribuyente. Así que tomen por favor tomen eso en cuenta. Ahora bien, ustedes saben que con el nuevo procedimiento, aquí voy a usar ese gráfico porque me parece que es mejor para explicar lo siguiente. Ya cuando finaliza el procedimiento de fiscalización, se da la conclusión de la actuación fiscalizadora y a usted le mandan una notificación donde lo llaman a comparecer ante la autoridad tributaria con el fin de informarle. ¿Okay? En ese sentido, entonces, ustedes van a recibir una propuesta provisional de regularización, que recuerden que tienen 10 días para presentar alegatos contra esa propuesta provisional de regularización. No pierdan esa oportunidad. Vean, aquí viene un poquito el cambio del paradigma. Yo estoy convencido de que en este momento, el mejor momento para discutir con tributación no es después de que ya han finalizado la fiscalización. El mejor momento para discutir con la administración tributaria y para tratar de revertir los eventuales ajustes es en la etapa de fiscalización. Por lo tanto, importante, el cambio del paradigma ya no es aquella tendencia de hace 30 años de que al auditor yo lo mandaba a una mazmorra, a la catacumba. Tengo testimonio de varios auditores que me dijeron que los mandaron literalmente al sótano húmedo, ¿verdad? Donde salían bichos, arañas y todo, una auditora que le tenía horror, ¿verdad? Y esa tendencia desaparece. Ya no es mandarlo a la catacumba, a la mazmorra, y además cerrarse y no darle información. No, ahora la tendencia tiene que ser a resultar colaborativo
Obviamente, siempre y cuando haya obviamente un balance. Pero claramente colaborativo es, vea, señor auditor, aquí estoy para servirle. ¿Qué es lo que ocupa? Aquí está la información. Y empezar a establecer una verdadera interacción con la auditoría. Es decirle, la información que le estoy dando ¿está clara? ¿Usted me permitiría explicársela? ¿Tiene usted alguna duda? A mí me parece que usted debería de ver este proceso productivo para que entienda lo que le estamos entregando aquí en este momento. Yo puedo traer al informático, a la gente que maneja el sistema informático para que usted le explique cómo es que sale esta información. Es decir, un papel proactivo. Ya no es nada más de decirle, toma, ahí está la información y esperar nada más, cerrar los ojos y esperar al final de la auditoría. Eso no es así. Ahora es más bien ser proactivo. Es llegar y sentarse con él, explicarle e ir tratar de convencerlo. Vean, yo he visto auditores que de pronto han dicho, mira, es que yo lo había interpretado diferente. No, mire, es así, así. Y de pronto he visto ajustes que se han ido abajo porque ya entendieron en qué consistía la cosa, qué es la operación de la empresa. Y por eso su participación tiene que ser proactiva. Entonces la reflexión en esta mañana, tengo muchísimo que hablar, pero no hay tiempo, es que ustedes tienen que tener un papel más proactivo, un papel colaborativo con la auditoría, con el fin de poder lograr realmente un resultado deseable, un resultado importante. No se cierren, simplemente traten de, además, si ustedes logran identificar, perdón que me extienda aquí un segundo, si ustedes logran identificar que ya hay un área de riesgo, ¿cuál es la forma de identificar que hay un área de riesgo con la auditoría fiscal? Por los requerimientos de información. Cuando a usted le preguntan una cosa, mire, esta cuenta por cobrar a socios, usted me puede dar información de esto, y le dice, un siguiente requerimiento, usted me puede por favor ampliar y dar documentación de soporte de esas transacciones que están ahí. Y un tercer requerimiento, mire, no me quedó claro eso, es que, señores, ahí está sonando el río, las piedras vienen bajando, está sonando, por ahí viene. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Prepararme y decir, ok, ¿qué es lo que anda buscando este hombre? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para tratar de convencerle que eso está correctamente documentado? Y si no tengo la documentación ahí mismo en el lugar, pues tengo que ir a buscarla. Tengo que hacer una labor de buscarla y de dársela y aportársela y explicársela, ser proactivo. No esperar que a punta de preguntas y preguntas me dé cuenta de la respuesta cuando finalice la auditoría. Porque no fui lo suficientemente proactivo para entender los signos de los tiempos. Ahí venía un ajuste tributario, ya yo lo veía venir, y yo sabía que de pronto si yo presentaba más información podía evitarlo, y no lo hice. Entonces ahí sí me da culpa. Un poco aquí el asunto es, traten de ser proactivos, colaborativos, pero también inteligentes y sagaces. ¿Verdad? Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, don Modesto, muy amable. Vamos a continuar con el proceso de preguntas usando la misma forma que le hicimos la vez pasada. 3 preguntas del auditorio. Aquí tenemos una, Stephanie, 2 el señor y 3 el señor. ¿Qué le pasa el micrófono? Es que lo puse ahí. Ellos le preguntan, ustedes después contestan. Sí, señor. Por favor. Bueno, mi pregunta es con respecto a la ampliación de la revisión de la tributación. Cuando ellos te están haciendo la revisión y ya te dijeron los parámetros sobre los que te van a revisar, ¿qué aspectos te tiene que decir la tributación que ellos están considerando para hacerte esa ampliación a otros años, a otras áreas? O sea, ¿hay algo en especial que me tienen que decir a mí, que me encontraron en la contabilidad o me encontraron que los faculta para ir más allá? ¿Dónde está mi derecho de defensa en ese sentido? ¿La otra pregunta? ¿Va a contestar de una vez? Si quieren le contesto de una vez, Sí. Porque si no se me olvida. Ok. El tema es el siguiente. Vamos a ver, la potestad de ampliación establecida en el reglamento de procedimiento tributario, o sea, es una potestad que no, vamos a ver,
no requiere o no establece requisitos adicionales de justificación por parte de la autoridad tributaria para hacerla. Es decir, si a mí me están revisando el impuesto de renta del periodo X, la administración perfectamente pudo haberme notificado desde el inicio los 3 periodos fiscales o los 4 periodos fiscales que me quería revisar. Es posible que de pronto la administración tributaria, cuando está revisando alguna documentación, le llame la atención lo que yo le decía ahora, por ejemplo, que hay una cuenta por cobrar socios por ahí que dice, bueno, ¿será que esto viene desde atrás? Porque ya sabe el auditor fiscal que de pronto por ahí va a existir un eventual ajuste. En ese sentido, la autoridad tributaria usted no tiene realmente que darle demasiadas justificaciones, por lo menos por escrito, en el sentido de que, vamos a decir, no es que es un requisito de ampliación el dar justificaciones por parte de la autoridad tributaria, no lo es, porque la potestad está en revisar los periodos no prescritos, punto. ¿Está bien? Ahora, aquí es donde yo puedo sacar una ventaja de esto. Lo que yo sí puedo es que en el momento que a mí me realizan la ampliación, es preguntarle al auditor y decirle, ok, está bien, perfecto, yo le voy a tener esta información en este sentido, y decirle, mira, pero entonces esta ampliación la estás realizando, ¿por qué será? ¿Ya? Un poquito decirle, va por aquí, va por allá, y empezar un poquito, por eso hay que establecer una relación ojalá cordial con el auditor, abierta, ¿verdad? Siempre y cuando también eso se permita, quiero decir, hay personas de personas, en eso hay que tener sensibilidad, de un poquito también de feeling, de saber, hay auditores con los cuales se puede conversar un poquito más, otros que no, pero en la medida de lo posible tratar de establecer un buen canal de comunicación para decirle, bueno, estás ampliando podría yo saber por qué estás ampliando la fiscalización, hay algún elemento que le esté llamando la atención para yo poder colaborarle, para poder ayudarle, o para salir en carrera, pero lo que sea, ¿verdad? ¿Está bien? Buenos días. Buenos días. La pregunta está relacionada, es la siguiente. Para todo efecto que nos manden los auditores, muchos de estos auditores no son contadores. Correcto. Mucho menos son CPAs. Se supone que en el país, para poder hacer una auditoría, se debe ser CPA. ¿Cierto? Sí, señor. Debidamente colegiado. La pregunta es, aún así, muchos funcionarios de tributación hacen auditoría. ¿Tiene peso esa supuesta auditoría cuando no son CPAs? Mire, esa es una muy buena pregunta, porque es muy interesante lo que ha sucedido en torno efectivamente al tema de la competencia técnica de los auditores fiscales. Efectivamente, como lo dije ahora, una auditoría fiscal es simplemente como una auditoría cualquiera. Simplemente que el objeto de la auditoría es distinto, pero debe de cumplir con todas las normas internacionales de auditoría de las NIAS, ¿verdad?, correspondientes. Evidentemente los CPAs son los que podrían realizar este tipo, digamos, de auditorías. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad? En la administración tributaria eso no es del todo así, hay muchos que son CPA, pero por ejemplo me di cuenta de un caso, y es real, donde el auditor tenía como profesión primaria, como primera profesión, biólogo. Era un biólogo. Y decía, bueno, quizá qué clase de especie anda buscando aquí en la empresa, ¿verdad? Pero lo que sí está claro es lo siguiente. Efectivamente, el tema de las competencias es un tema importante. Vea, voy a darle vuelta al argumento para que usted vea un poquito, digamos, la dificultad que hay en esto. Precisamente en el contexto de la reforma del año 2012 pasó algo muy interesante, y fue que el auditor fiscal, que podía ser CPA o no CPA, sino que era un funcionario simplemente con amplia experiencia, que esa ha sido la justificación de la administración tributaria y del propio Tribunal Fiscal Administrativo, pero sobre todo de la administración tributaria, es decir, que en realidad no importa la acreditación académica, sino que de pronto lo que importa es que es una persona que tiene 25 años de experiencia, o 20 o 15 años de experiencia en auditoría. Es decir, que el atestado se llena por experiencia y no por calificación académica o técnica, cosa que es cuestionable o es discutible totalmente.
es al fin y al cabo un tema de la idoneidad, porque zapatero a tu zapato, insisto. Vea lo que pasó en ese caso. El CPA participaba, perdón, el auditor fiscal participaba, obviamente de la fiscalización, de la investigación, pero también empezó a participar con base en el nuevo esquema del procedimiento tributario, que no tuve chance de explicarles, será para la próxima que lo expliquemos con calma, el procedimiento tributario, donde se empieza a ver cómo el auditor también tiene que responder a los alegatos que el contribuyente le presenta contra la propuesta provisional de regularización. Y vale decir que muchos de los argumentos que ahí se presentan son argumentos jurídicos. ¿Y qué pasó? Recuerdo, porque lo tengo ahí, ese sí lo tengo, además yo le saqué una foto a esa resolución de una administración tributaria, que no voy a decir cuál es, pero le saqué un poco la imagen donde los funcionarios tributarios dijeron, con base en una instrucción que les dio la Dirección de Fiscalización en aquella época, dijeron que como el contribuyente estaba alegando elementos jurídicos relacionados con nulidades absolutas del procedimiento de fiscalización, ese no era el momento procesal oportuno para poder responder a esos argumentos de defensa. Básicamente, ¿por qué? Porque como me dijeron los funcionarios, es que nosotros no somos abogados. No podemos contestar básicamente esos argumentos jurídicos, porque a tributación les quitaron esos argumentos, les quitaron esos funcionarios a la fiscalización. Entonces ahí hay un grave problema de idoneidad, porque precisamente en un momento determinado los obligan a resolver, y entonces quien estaba resolviendo argumentos jurídicos, con todo respeto, era un CPA. Es lo mismo que ponerme a mí, ¿verdad?, a dictaminar unos estados financieros, no tengo la competencia técnica, no soy idóneo. Entonces sí, vea, yo creo que ahí hay un argumento a explotar. Simplemente el problema es que he visto que la respuesta que ha sido reiterada es, no, está bien, él no reúne las condiciones tal vez académicas o técnicas, pero tiene mucha experiencia. Entonces ahí es un tema a hablar y claro que se puede cuestionar, me parece. Buenos días. La pregunta mía es esta. En el caso de la auditora que hizo COPRIS, ¿Ah, sí? ¿qué pasó? O sea, ¿cómo se desenvolvió al final? ¿Qué resolvieron? Se le presentó un avalúo, se le presentó un informe técnico por parte de un ingeniero civil, donde este determinó cuál era el área conforme a ya no con base en un croquis, sino ya con base en un dibujo más bonito, ¿verdad? Y la administración tributaria corrigió en la propuesta definitiva ya de regularización, reconoció los metros adicionales que se habían indicado ahí. Entonces sí fue un buen resultado. ¿Por qué? Recuerden una cosa, gente, yo les voy a decir, aquí hay otro tip para el éxito. Vean, los actos de la administración tributaria, según el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, tienen que ser actos conforme a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica. Por eso es que uno de los alegatos que dijimos es que el acto administrativo viola la regla del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, porque al no ser competente esa persona, al no tener la formación académica esa persona, viola las reglas unívocas de la ciencia y la técnica. ¿Por qué? Porque demuestra que no tenía las competencias técnicas para poder desarrollar eso. Eso aplicaría exactamente lo mismo para un auditor, que cuando usted ve las hojas de trabajo del auditor, usted sabe que ahí detrás no hay un CPA o alguien que tenga nociones de auditoría de manera adecuadas. Por lo que le dije, porque llega usted a callejones sin salida de las hojas de trabajo. O sea, uno no sabe de dónde sacaron los cálculos y cae en absoluta indefensión. Entonces sí, en este caso ellos obviamente, si hubieran dicho lo contrario, caramba, eso me parece que era una nulidad absoluta completamente sustentada. Recuerden, los actos no pueden ser violatorios de las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, nunca. Así que no pueden ir ni contra la ciencia contable, ni contra la ciencia jurídica, ni contra la ciencia química. Les cuento un caso, perdón que me extienda nada más, un minuto. Hubo un caso en el cual tributación le dijo a una estación de servicio que tenía que pagarle una millonada de plata simplemente porque determinó una diferencia de ingresos comparando las facturas de recope con los montos registrados en la contabilidad. De obvio, el combustible que sale de Ochomogo sufre un proceso de evaporación, hay una merma en el inventario,
Eso lo sabemos, ¿no? Hay una merma lógica del inventario, sobre todo en un tema como el combustible. Y precisamente la administración lo que estaba haciendo de alguna manera es que no estaba reconociendo el ajuste real. ¿Qué hubo que hacer? Decir, bueno, si usted me está rechazando eso simplemente porque está comparando las facturas de Recope con lo que yo realmente vendí, les recuerdo que es que realmente lo que yo vendí no fue lo que salió de Recope. Y hubo que emitir un criterio de un químico, un ingeniero químico, que explicó, ¿vieron cómo aprendí esa vez? Que explicó cómo es que el combustible se sublima. ¿Saben qué? ¿Cuáles son los factores que toman en cuenta esta gente? Vean, la altitud, la presión atmosférica. Es muy diferente llevar un combustible de Cartago, de Chomogo a Pérez Celedón, que llevar un combustible y dejarlo ahí mismo en Cartago. Es muy distinto. Porque la temperatura, la presión atmosférica, todo eso modifica la merma. Y por eso entonces no era tan fácil. Ahí vemos un caso donde se estaba violentando las reglas unívocas de la ciencia, la química. Hay que tomarlo en cuenta. Por eso en esta materia uno aprende de todo, ¿verdad? Muchas gracias. Tal vez antes un último comentario a cargo de don Arturo Baltoano, que es compañero aquí del CECAP. Gracias. Primero, dar las gracias al expositor por la excelente presentación que ha hecho hoy, muy amena y es muy ilustrativa. Con relación al tema que él está hablando de los auditores y la aplicación de las normas internacionales de auditoría en el tema de fiscalización, pues a mí me tocó capacitar a los jueces del Tribunal Fiscal Administrativo, tanto en NICS como en NIAS. Estamos hablando de los jueces que toman todas estas determinaciones. Les dimos 120 horas de NICS y 120 horas de NIAS, porque ellos también ocupaban interpretar el tema de las NICS y cómo es que se hacían las auditorías, porque los papeles de trabajo de los fiscalizadores pues venían muy engorrosos. Y trabajamos con el director general de tributación directa también con ese tema, ¿verdad? Excelente. El tema de ellos es que ellos no hacen auditoría, ellos fiscalizan. ¿Ya? Y el tema de las normas internacionales de auditoría es una aplicación del ejercicio de la profesión para nosotros como contadores públicos expresar una opinión sobre la razonabilidad de las cifras que muestran los estados financieros según un marco de referencia. El marco de referencia son las NICS. Para efectos tributarios en aquel entonces pues no aplicábamos las NICS. Las NICS vienen a ser de aplicación obligatoria a partir del 2011. Entonces lo que hacíamos era una fiscalización con base en lo que es el fundamento tributario. Y en Costa Rica tenemos el vacío que no entregamos dictámenes para efectos tributarios, solamente entregamos dictámenes para efectos de razonabilidad de las cifras de los estados financieros. Entonces, el dilema que tiene el compañero y que está estudiando, pues la administración tributaria la viene estudiando desde el 2010. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya han existido litigios en contra de la administración en decir, bueno, pues que este auditor no es auditor. Entonces, ¿cuál es el decir de ellos? Que no está auditando, está fiscalizando. Es el mismo tema de la Contraloría General de la República. Ellos lo que tienen son fiscalizadores, no auditores. Te están fiscalizando el uso correcto de las normas fiscales, ¿ya? En función de lo que son las normas internacionales de información financiera en aplicación de la NIC 12, en lo que es la conciliación tributaria, que la vamos a ver aquí el 10 de octubre. Vamos a dar una charlita gratis aquí, vamos a estar por acá dando esa charla para que todos estén invitados de ver cómo es que se hace esta conciliación. Entonces quería hacer esa aclaración porque esas normas internacionales que emite el IFAC es para los contadores públicos cuando hacemos auditoría de estados financieros de carácter privado. Y otro de los temas es que ellos dicen, bueno, es que los contadores privados hacen contabilidad privada, no contabilidad pública. Los auditores hacen auditorías privadas, no públicas, y nosotros somos públicos y son otras normas. De hecho, no es ni siquiera requisito ser contador privado incorporado o contador público para poder laborar en la Administración Tributaria o en la Contraloría General de la República, y es un dilema que los dos colegios están peleando por ese tema. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Tal vez haya una observación nada más, me parece, un comentario. No, ciertamente, obviamente cuando el auditor fiscal no está realizando realmente en sentido técnico una auditoría para emitir un informe. Pero lo que sí sucede es que a mí me parece que claramente, al fin y al cabo, sí se están realizando un conjunto, digamos, de actuaciones que tienen que estar debidamente documentadas y donde precisamente los auditores y las normas de auditoría son muy estrictas en cuanto a la forma en la cual tienen que documentarse y tienen que establecerse, digamos, las diferentes conclusiones a las cuales llega en este caso un auditor fiscal, un fiscalizador. Porque es cierto que vamos a ver, el auditor lo que hace también es aplicar el derecho. Y es obvio que también, evidentemente, aplica el ordenamiento jurídico sobre las normas contables cuando existe algún tipo de contradicción entre estas. O existe más bien una prevalencia de la norma jurídica sobre la norma contable o sobre la norma auditoría. Pero, lo que decía ahora,
los actos administrativos siempre tienen que estar dentro de las reglas unívocas de la ciencia y la técnica. Por lo tanto, entonces, como ustedes creo que ya lo identificaron en su momento cuando dieron esa capacitación, yo creo que ustedes identificaron como muchas de las hojas de trabajo de los auditores tienen graves falencias y graves problemas en la construcción de las mismas, que sí son violatorias de los principios de la ciencia en este caso contable y de la ciencia, digamos, de la auditoría. Es decir, a pesar de que no aplican tal vez un informe en el sentido estricto, que lo que hace un CPA, sí deben de aplicar criterios técnicos y científicos para poder tutelar el derecho de defensa del contribuyente. Entonces, de verdad, es un tema muy interesante que vamos a ver. Hay un tema por ahí a nivel de tribunal contencioso de que también se está desarrollando en esa línea. Hay que ver qué pasa. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, ahora le pedimos al CPI Marco Segura Valverde que por favor nos acompañe. ¿Verdad? Entrega de un reconocimiento a don Modesto. Buenos días. Vamos a entregar un reconocimiento a don Modesto, aunque tengo que hacer públicamente que no comparto ciertos conceptos de don Modesto, pero eso se verá en instancias superiores, ¿verdad? Como corresponde. Aunque fue muy modesta su presentación, vamos a darle un reconocimiento. El reconocimiento dice: Colegio de Contadores Privados de Costa Rica otorga el presente reconocimiento al licenciado Modesto Antonio Vargas Castillo por su valioso aporte académico en el segundo Congreso Nacional de Contadores Privados Independientes 2017, Desamparados, San José, agosto 2017. ¿Qué tal su reconocimiento, maestro? Bien, muchísimas gracias, don Marco, don Modesto, muy amables.